En este ejercicio queremos calcular el área que aparece sombreada en rojo y es un ejercicio interesante. Un ejercicio donde el trabajo algebraico no es tanto como el trabajo de interpretación, porque el problema sería interpretar el ejercicio y hacerlo de la forma más sencilla posible. Vamos a leer los datos y vamos a ir comentando lo que va ocurriendo en este ejercicio para hacerlo lo más simple posible. Me dicen, hay dos círculos y me piden calcular el área que aparece sombreada en rojo, que es una parte de un círculo y otra parte del otro círculo. La pregunta primeramente es pensar, bueno, estos círculos son iguales, tienen igual radio o igual diámetro. Vamos a pensar. Me dice que AB y AB es paralela con CD. Estos dos lados son paralelos y son diámetros, quiere decir que pasan por el centro, quiere decir que el centro de este círculo estaría en el punto medio y aquí también estaría en el punto medio, porque me dice que son diámetros y me dice que son paralelos. Bien, me dicen que AB y CD son iguales, son diámetros, por lo tanto son iguales, pero me dicen cuánto miden 6 unidades, que si esta medida es 6 unidades y esta unidad también, o esa medida es 6 unidades. Los diámetros son paralelos, son iguales, porque en este caso me lo están diciendo, y los dos miden 6. Si los diámetros son iguales, entonces los círculos son iguales, o sea, tienen igual área. Este círculo es igual que este círculo porque su diámetro es igual que su diámetro del lado acá. Quiere decir, ya interpreté que los dos círculos son iguales, porque, repito, tienen igual diámetro. ¿Qué pasa con estas áreas? Son dos áreas, un área que está en el primer círculo y otra área que está en el segundo círculo. La pregunta, ¿esas áreas son iguales? Vamos a interpretarlo. ¿Qué pasa? Estos dos círculos se van a intersectar en un punto de tangencia en este punto, que es el punto M, en un solo punto, que está aquí. Pero AB y CD son paralelos y son diámetros. Entonces, la distancia de este punto al punto de contacto es igual que de este punto de contacto a este punto del círculo. Por lo tanto, este espacio o esta área es igual a esta área. Quiere decir, estas áreas son iguales. Si yo calculo un área, la multiplico por 2. Pero ¿por qué no hacemos lo siguiente? Vamos a ver. Si interpretamos un movimiento geométrico con estos dos círculos, si este círculo que está aquí lo giramos y lo colocamos dentro de este círculo, va a coincidir porque los dos tienen igual diámetro. Entonces este segmento, al usted girarlo, le va a quedar en esta posición. Y lo voy a colocar aquí, le va a quedar en esta posición. Lo que estoy haciendo es girando el círculo hacia la derecha. Lo que hice fue colocar el círculo uno dentro del otro. Entonces, esta área que está aquí se me va a transmitir o se va a reflejar en esta posición. Quiere decir, entonces es lo mismo calcular esta área y esta área que calcular estas dos áreas. Si me puedo omitir esta figura y trabajar solamente en esta, porque esta área, repito, es igual que esta área. Entonces vamos a concentrarnos en este círculo que está aquí. Y en este círculo que está aquí, vamos a ver cómo podríamos calcular esas dos áreas. O sea, el área sombreada. Si CD es el diámetro y este punto M es un punto del círculo, entonces MD y MC son cuerdas porque parten de dos puntos del círculo. M y D pertenecen al círculo y M y C también pertenecen al círculo. Pero hay un teorema, hay una propiedad que nos dicen que dos cuerdas con respecto al diámetro son perpendiculares. Si yo tengo el diámetro, entonces las cuerdas que unen a ese diámetro son perpendiculares. No tienen que ser iguales, pero son perpendiculares. Es decir, que este ángulo que se forma aquí entre los dos, entre MD y MC, forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este triángulo que está aquí, que es el triángulo MDC, es un triángulo rectángulo. ¿Y dónde es rectángulo? En el punto M. Repito, porque tengo dos cuerdas con respecto al diámetro.
Pero este espacio y este espacio son iguales, porque la distancia, este punto sería el punto de contacto de los dos círculos, por lo tanto es el punto medio o paralelo a AC, es decir, entonces MD y MC son iguales, quiere decir que MD va a ser igual a MC, o sea, este espacio, esta medida va a ser igual a esta medida. Entonces, si estos dos son iguales, este triángulo es rectángulo, pero a su vez es un triángulo isósceles. Fíjense cuántas conclusiones hemos sacado aquí. Entonces, a partir de estos elementos que hemos estructurado, vamos a ver cómo calcular esa área. Si consideramos la mitad del círculo, la parte de acá, esa mitad del círculo, o sea, el área sombreada va a ser igual a una diferencia. Sería la mitad del área del círculo menos el área del triángulo. Y si quieren, vamos a verlo de nuevo aquí. Si tapamos aquí y consideramos la mitad de un círculo, el área sombreado sería la mitad del círculo menos el área del triángulo. Y me daría los dos espacios que están en rojo. Entonces lo que me hace falta es buscar el área del círculo y el área del triángulo. ¿Cómo se calcularía el área de un círculo? El área de un círculo, recuerden la fórmula, que es pi por R2. ¿Y qué nos daría entonces esto? Bueno, pi es aproximadamente 3,14 por, y me hace falta saber cuánto mide el radio. Pero la pregunta es, ¿quién es CD? CD es un diámetro y mide 6. Si es el diámetro, entonces el radio tendría 3, porque sería 3 y 3. Entonces el radio serían 3 unidades. O sea, esto me daría aproximadamente 3.14 por 3 unidades al cuadrado, daría 9 unidades cuadradas. Y esto me daría aproximadamente, vamos a multiplicar, 9 por 4, 36, 9, 12, 27, 28. Que decir que el área del círculo completo va a ser 28, 26. Pero yo quiero la mitad. Entonces pondríamos aquí el área sombreada es igual a la mitad del área del círculo, o sea, la mitad de 28.26 unidades cuadradas, menos. Y lo que me hace falta ahora es calcular el área del triángulo. Pero este triángulo dijimos que era isósceles. Pero es isósceles, pero a su vez es un triángulo rectángulo. Si este triángulo es rectángulo, los lados que forman el ángulo recto serían base de altura. Quiere decir que sería, la fórmula sería 1/2 multiplicado por su base por su altura. Y nos quedaría 1/2 por la base, en este caso sería MD. MD por en este caso la altura, que sería MC. Cualquiera de las dos, base y altura. Y ahí tendríamos el área del triángulo. Pero no tengo estas medidas. ¿Cómo busco estas medidas si el triángulo es un triángulo, en este caso, que es isósceles? Si es isósceles y es rectángulo en el punto M, entonces ese triángulo cumple el teorema de Pitágoras. Y la hipotenusa sería en este caso CD, que es decir, CD al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma, por el teorema de Pitágoras, de los cuadrados catetos, de MD al cuadrado más MC al cuadrado. Vamos a ver la figura aquí. Este lado al cuadrado va a ser igual a este al cuadrado más este al cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Pero estos lados dijimos que son iguales. Y CD no es el diámetro, que mide 6. Sería entonces 6 unidades al cuadrado. Igual. Y como estos dos son iguales, puedo decir que me daría 2 veces cualquiera de los dos. 2 veces MD al cuadrado. 6 al cuadrado sería 36 unidades al cuadrado, igual a 2 MD al cuadrado. Voy a seguir aquí. El 2 dividiendo nos daría 18 igual a MD al cuadrado, donde MD va a ser igual a la raíz de 18 unidades. Al tener ya esta distancia, o esta longitud, que es MD, que mide raíz de 18, y aquí también raíz de 18,
entonces podría buscar el área del triángulo. Sería igual a 1/2 por, pero recuerden que son iguales, sería raíz de 18 por raíz de 18. ¿Qué nos daría esto? 1/2 por, ¿y cuánto es raíz de 18 por raíz de 18? No es más que raíz de 18 al cuadrado. Simplifico y daría 18. Y 18 entre 2 me daría 9 unidades cuadradas. Es decir, el área del triángulo sería 9 unidades cuadradas. Y hemos podido calcular el área del círculo y el área del triángulo. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya sería aproximado, porque recuerden que estoy utilizando un valor que en este caso 3,14, que es el valor aproximado. Aquí puedo simplificar y esto me daría 14.13 unidades cuadradas. O sea, 1/2 por 28,26, la mitad sería 14,13 menos 9 unidades cuadradas, resto, y esto me daría aproximadamente 5.13 unidades cuadradas. Y ese es el área que aparece sombreada, que está representada por estos dos espacios que aparecen en rojo. Espero lo hayan entendido, un ejercicio con un poco de trabajo, en este caso algebraico, y un trabajo de representación en gráfica de propiedades de círculo y propiedades de triángulo. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo video.